Atención El Salvador, 2 policías, 2 mujeres y una red de narcotráfico que durante más de un año operó protegida desde adentro del propio sistema que debía combatirla. Esto no es una teoría, no es un rumor de redes sociales, es lo que la Fiscalía General de la República de El Salvador confirmó oficialmente el 11 de diciembre, cuando 15 órdenes de captura terminaron con la operación más delicada que se ha destapado en los últimos meses, en el oriente y el centro del país. Porque esta vez, el enemigo no estaba solo afuera, estaba vestido de policía. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar hoy es distinto a todo lo que hemos contado antes. No es una pandilla, no es un cartel extranjero, es una estructura que llevaba droga por las calles de San Miguel, San Salvador, La Paz y La Libertad, y que para moverse sin ser detectada, según confirmó la propia Fiscalía, contaba con la colaboración directa de 2 agentes activos de la Policía Nacional, Civil. ¿Cómo es posible que 2 policías en servicio activo hayan estado transportando droga para una organización criminal sin que su propia institución los detectara durante meses? Esa es la pregunta que recorre todo este caso. Y la respuesta empieza mucho antes de la madrugada del operativo. Empieza en julio del año anterior, cuando la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía abrió una investigación silenciosa sobre una estructura que hasta ese momento nadie sospechaba que tuviera contactos dentro de la propia corporación policial. La orden salió clara: 15 capturas, ejecutadas con el apoyo total de la PNC, en 4 departamentos distintos al mismo tiempo. Los fiscales sabían que si un solo allanamiento se filtraba antes de tiempo, toda la operación podía colapsarse, porque parte de la red tenía ojos y oídos dentro del propio aparato de seguridad del Estado. Por eso el operativo se coordinó para golpear de forma simultánea 21 registros y allanamientos, todos en la misma madrugada, todos sincronizados al minuto. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores no fue la cantidad de droga incautada, sino dónde estaban destacados los 2 policías detenidos. Uno de ellos, identificado como Rudis Samir Escalante, prestaba servicio nada menos que en el Sistema 911 de San Salvador. Sí, la misma línea de emergencia a la que cualquier salvadoreño llama cuando necesita ayuda, cuando ve algo sospechoso, cuando quiere denunciar precisamente este tipo de estructuras. El otro agente, José Abraham Caballero Cruz, estaba asignado al puesto policial de San Pedro Noalco, un punto estratégico en el departamento de La Paz, una de las zonas donde la red operaba con más movimiento. Piensa en eso un segundo. La misma institución que responde cuando alguien reporta droga en su colonia, tenía dentro de sus filas a alguien que, según la Fiscalía, colaboraba transportando esa misma droga. No estamos hablando de policías retirados, ni de exagentes dados de baja. Estamos hablando de personal activo, con placa, con arma reglamentaria, con acceso a información operativa que cualquier estructura criminal pagaría una fortuna por tener. ¿Y qué hacían exactamente estos 2 agentes dentro de la red? Según detalló la jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico, ambos colaboraban directamente en el transporte de la droga. No eran simplemente informantes que avisaban sobre retenes o movimientos policiales. Su función era más directa, más peligrosa y más comprometedora. Movían el producto de un punto a otro, aprovechando precisamente la confianza y la cobertura que su propio uniforme les daba frente a cualquier control en carretera. Esto explica en parte algo que las autoridades vienen repitiendo desde hace tiempo, que el crimen organizado en Centroamérica ya no necesita esconderse completamente de las instituciones, porque en algunos casos ha aprendido a infiltrarse en ellas. Y aunque este es un caso puntual, con nombres, cargos y pruebas concretas presentadas por la Fiscalía, es exactamente el tipo de escenario que mantiene despiertas a las autoridades encargadas de la depuración policial. Ahora bien, los 2 agentes no eran los únicos rostros importantes de esta estructura. Había 2 mujeres detenidas cuyo papel dentro de la red apunta a una parte del negocio que casi nunca se ve en televisión: el dinero. Roxana del Carmen Polanco de Bonifacio y Norma Esperanza Solá de Castrillón fueron capturadas junto al resto del grupo, y mientras la mayoría de los detenidos enfrentarán cargos por agrupaciones ilícitas o tráfico de drogas, Norma Esperanza Solá de Castrillón fue señalada específicamente por el delito de casos especiales de lavado de dinero. ¿Por qué es tan importante ese detalle?
porque revela que esta no era una simple red de distribución callejera. Cuando una estructura criminal necesita blanquear las ganancias de la droga que vende, significa que el negocio ya generaba suficiente dinero como para preocuparse por esconderlo, moverlo, convertirlo en algo que no levante sospechas ante el sistema financiero. Y ese tipo de rol generalmente no lo ocupa cualquier persona. Exige confianza absoluta de los líderes de la organización. La fiscalía no detalló públicamente el mecanismo exacto que usaba Solá de Castrillón para mover ese dinero. Y nosotros tampoco vamos a especular con procedimientos técnicos de lavado que no han sido confirmados oficialmente. Lo que sí está confirmado es el cargo, la captura y el hecho de que las autoridades consideraron que había elementos suficientes para acusarla de ese delito específico, distinto al del resto del grupo. Pero todavía hay más piezas en este rompecabezas, porque una red de este tamaño no se sostiene con 4 o 5 personas. En total fueron 15 las órdenes de captura, y entre los detenidos también aparecen Óscar René Moreira Ramos, Arnoldo Villanueva Andrade, Luis Alberto Márquez Peraza, Juan Bautista Vita González, Jairo Moisés Benítez Santos, Cristian Emerson Flores Montano, Fidel Gustavo López Calles y José Danilo Larín Pérez. Cada uno de ellos, según la investigación fiscal, cumplía un rol específico dentro de una organización que llevaba más de un año siendo vigilada sin saberlo. Y aquí aparece otro dato que pocos medios explicaron con claridad. Reportes periodísticos que dieron seguimiento al caso señalaron que la estructura completa estaría conformada por unas 30 personas, un número casi el doble de las órdenes de captura giradas en esta primera fase. Eso significa que lo que se golpeó la madrugada del operativo podría ser solamente una parte de una red más grande, con más ramificaciones, todavía por identificar. Vamos a detenernos un momento en cómo operaba esta organización en el terreno, porque el método que utilizaban explica por qué lograron mantenerse activos durante tanto tiempo sin ser detectados por completo. De acuerdo con información difundida por la propia Fiscalía en un video oficial, la droga se entregaba utilizando motocicletas, un método que en Centroamérica se ha vuelto cada vez más común, precisamente porque permite moverse rápido, evadir retenes fijos y mezclarse con el tráfico normal de las ciudades sin levantar sospechas inmediatas. Y qué tan grande era realmente el negocio que esta red manejaba. Durante los 21 allanamientos, las autoridades incautaron porciones de marihuana y cocaína con un valor económico calculado en $33,322. A eso se suman 14 teléfonos celulares, 2 balanzas de precisión, molinillos, pipas, una tablet, una laptop, una memoria USB y un vehículo pick-up con placas P405, 205, además de dinero en efectivo decomisado en distintos puntos. Algunos reportes adicionales sobre este mismo operativo mencionan que en total se habrían incautado alrededor de $17,000 en efectivo y hasta 12 vehículos vinculados a la estructura, lo que da una idea del nivel de movimiento económico que este grupo manejaba en la región. 14 celulares no es un dato menor. 14 teléfonos significan 14 líneas de comunicación, 14 posibles contactos, 14 puntos que la Fiscalía ahora puede analizar para tirar del hilo y encontrar a las 15 personas restantes que, según las estimaciones periodísticas, todavía formarían parte de esta red de 30 integrantes. Cada mensaje, cada llamada registrada en esos dispositivos se convierte en evidencia que puede abrir nuevas líneas de investigación, nuevos nombres y potencialmente nuevas capturas en las próximas semanas. Y este no es un caso aislado dentro de la región. En los últimos años, tanto en El Salvador como en países vecinos, la Fiscalía y organismos internacionales de seguridad han documentado en repetidas ocasiones estructuras de narcotráfico que buscan deliberadamente reclutar o cooptar a agentes de bajo o mediano rango, precisamente porque un solo policía dispuesto a colaborar puede abrir puertas que ninguna cantidad de dinero conseguiría de otra forma. Acceso a rutas vigiladas, información sobre operativos programados y sobre todo la posibilidad de mover droga bajo la cobertura de un uniforme que normalmente inspira confianza en los retenes. Esta lógica, documentada de forma general en distintos análisis sobre crimen organizado en Centroamérica, es exactamente el patrón que la Fiscalía salvadoreña identificó al construir el expediente contra Rudy Samir Escalante y José Abraham Caballero Cruz. Ahora, volvamos a la pregunta que quedó abierta desde el principio.
¿Cómo empezó exactamente la investigación que terminó destapando a policías activos, colaborando con el narcotráfico? Según la jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico, todo inició en julio del año anterior al operativo, es decir, más de un año antes de las capturas, mediante el uso de diferentes técnicas especiales de investigación. Esa frase, técnicas especiales de investigación, en el lenguaje fiscal salvadoreño, suele referirse a herramientas como la intervención de comunicaciones, el seguimiento discreto de sospechosos y la infiltración de información, todo bajo autorización judicial. Ese año de trabajo silencioso es lo que permitió a los fiscales construir un caso lo suficientemente sólido como para incluir sin margen de duda a 2 agentes en servicio activo. Acusar a un policía de colaborar con el narcotráfico no es algo que se haga con sospechas sueltas. Requiere pruebas concretas, seguimiento sostenido y en muchos casos, coordinación con las propias unidades internas de la PNC encargadas de investigar a su personal. Eso significa que mientras estos 2 agentes seguían presentándose a trabajar, portando su uniforme y su placa, ya estaban bajo la lupa de sus propios superiores institucionales. Y esto nos lleva al corazón de todo este caso, al punto que realmente distingue esta captura de cualquier otro operativo antidrogas que hayamos cubierto antes en este canal. Lo que la Fiscalía terminó de confirmar con esta operación no es solamente que existía una red de narcotráfico funcionando en 4 departamentos del país. Es que esa red había logrado meter 2 piezas propias dentro del sistema de seguridad del Estado, en 2 puntos estratégicos completamente distintos. Uno en la línea de emergencias más usada por la población civil y otro en un puesto policial territorial clave para el movimiento de la droga. Esa es la revelación que cambia por completo la manera de leer este caso. No es solo una historia de captura de narcotraficantes, es la confirmación oficial de que durante más de un año, una organización criminal contó con protección interna dentro de la propia Policía Nacional Civil, en 2 frentes distintos y aparentemente sin conexión entre sí, hasta que la investigación fiscal logró unir los puntos y demostrar que ambos agentes formaban parte de la misma estructura. Esto es exactamente lo que la Fiscalía definió jurídicamente al procesarlos por el delito de agrupaciones ilícitas, no como simples corruptos aislados, sino como integrantes de una organización criminal con roles definidos. ¿Y qué va a pasar ahora con estos 2 agentes? Al ser procesados por agrupaciones ilícitas, enfrentan un proceso judicial que en El Salvador contempla penas de prisión significativas para quienes forman parte de estructuras criminales organizadas, especialmente cuando se trata de servidores públicos que utilizaron su cargo para facilitar el delito. La legislación salvadoreña ha endurecido en los últimos años las condenas relacionadas con corrupción policial vinculada al crimen organizado, precisamente porque este tipo de infiltración es considerada una de las amenazas más graves para la credibilidad institucional. Además del proceso penal, ambos agentes se enfrentan de forma prácticamente automática la separación de la corporación policial. La Policía Nacional Civil ha mantenido en los últimos años un discurso público de tolerancia cero hacia elementos corruptos dentro de sus filas. Y casos como este terminan habitualmente con la baja inmediata del agente implicado, independientemente del resultado final del proceso judicial, precisamente para resguardar la imagen institucional mientras avanza la investigación. Pero hay una pregunta que muchos espectadores se estarán haciendo en este momento, y es la más incómoda de todas. Si estos 2 policías fueron descubiertos, ¿cuántos más podrían seguir operando sin que lo sepamos? Esta captura no resuelve esa duda, pero sí confirma que el mecanismo existe, que ya ha sido documentado con nombres, cargos y pruebas, y que las unidades de inteligencia fiscal están dispuestas a invertir más de un año de investigación silenciosa para desmantelarlo cuando aparece. Este tipo de hallazgos suele generar 2 reacciones simultáneas en la opinión pública salvadoreña. Por un lado, indignación, porque la corrupción policial vinculada al narcotráfico es uno de los temas que más golpea la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad. Por otro lado, cierto respaldo hacia la Fiscalía y la propia PNC, porque el hecho de que la institución haya identificado y entregado a sus propios elementos corruptos demuestra que al menos en este caso el sistema de control interno terminó funcionando. ¿Qué pasa ahora con el resto de la estructura? Con esas 15 personas adicionales que, según reportes periodísticos, todavía formarían parte de esta red de 30 integrantes y que no aparecen en la primera tanda de capturas. Es la incógnita que queda abierta tras este operativo.
Los 14 teléfonos incautados, la laptop, la tablet y la memoria USB decomisados representan en la práctica un mapa completo de contactos, conversaciones y posiblemente nuevas rutas de distribución que la Fiscalía podría estar analizando en este momento para ampliar el número de órdenes de captura en una segunda fase. Casos similares en El Salvador han demostrado que cuando se desarticula la cabeza visible de una red y se incauta la evidencia digital de sus comunicaciones, es habitual que en las semanas o meses siguientes se produzcan nuevas capturas derivadas del mismo expediente. La Fiscalía no suele anunciar de antemano estas segundas fases, precisamente para no alertar a quienes todavía estarían prófugos o sin identificar dentro de la estructura. Y aquí aparece otro ángulo que conecta directamente con la política de seguridad que el gobierno salvadoreño ha impulsado en los últimos años. Mientras el combate a las pandillas ha dominado buena parte del discurso público y mediático del país, casos como este demuestran que el crimen organizado en El Salvador no se limita únicamente a las estructuras pandilleriles tradicionales. El narcotráfico, con estructuras más discretas, jerarquías distintas y capacidad de infiltración institucional, representa un desafío paralelo que las autoridades también están enfrentando, aunque reciba menos titulares que las operaciones contra las pandillas. La combinación de ambos frentes, mano dura contra las pandillas y depuración interna contra la corrupción vinculada al narcotráfico, es la que el gobierno salvadoreño ha presentado repetidamente como su estrategia integral de seguridad. Este caso, con 2 policías detenidos por colaborar con una red de droga, se convierte en evidencia pública de que esa segunda línea de trabajo, la de limpiar las propias filas de la institución, también está produciendo resultados concretos y verificables. Ahora, pensemos en las víctimas silenciosas de este tipo de estructuras. Las comunidades de San Miguel, San Salvador, La Paz y La Libertad, donde esta red operaba libremente durante más de un año. Cada porción de droga que circulaba protegida por la cobertura que un uniforme policial podía ofrecer, representaba un riesgo adicional para esas comunidades, porque no solo enfrentaban al crimen organizado tradicional, sino a una versión de ese crimen que, en teoría, contaba con acceso a información privilegiada sobre los propios movimientos de seguridad del Estado. Esa es quizás la lección más dura que deja este caso. La confianza ciudadana en las instituciones de seguridad no se rompe únicamente cuando el crimen ataca desde afuera, sino cuando logra sentarse, aunque sea parcialmente, dentro de las mismas estructuras que deberían combatirlo. Y es precisamente por eso que la Fiscalía decidió hacer pública esta captura con nombres completos, cargos exactos y el detalle específico de dónde estaba destacado cada uno de los 2 agentes implicados, en lugar de simplemente anunciar un número de detenidos sin mayor contexto. ¿Qué sigue ahora en el proceso judicial de los 15 detenidos? Tras la captura, deben pasar por audiencia inicial, donde un juez determinará si existen elementos suficientes para ordenar detención provisional mientras avanza el proceso, o si alguno de los imputados podría enfrentar medidas alternativas, en casos de esta magnitud, con cargos por agrupaciones ilícitas, tráfico de drogas y lavado de dinero. Lo habitual en el sistema judicial salvadoreño es que se ordene detención provisional para la mayoría de los procesados, dado el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados. Para Rudy Samir Escalante y José Abraham Caballero Cruz, el proceso incluye además el componente institucional dentro de la propia PNC, que deberá determinar formalmente su separación del cuerpo policial y revisar si existieron fallos de control interno que permitieron que ambos mantuvieran su colaboración con la red durante todo ese tiempo, sin ser detectados por los mecanismos ordinarios de supervisión, y que finalmente requirió una investigación fiscal externa de más de un año para ser descubierta. En el caso de Norma Esperanza Solá de Castrillón, procesada específicamente por lavado de dinero, y del resto de los detenidos vinculados a tráfico de drogas y agrupaciones ilícitas, la Fiscalía deberá presentar en las siguientes audiencias el detalle completo de las pruebas recopiladas durante el año de investigación, incluyendo previsiblemente el contenido relevante de los dispositivos incautados, que podría convertirse en la base para ampliar la acusación contra otros miembros no capturados todavía de esta estructura de 30 personas. Lo que este caso deja claro, por encima de cualquier otro detalle, es que la línea entre quienes combaten el crimen organizado y quienes terminan colaborando con él puede ser más delgada de lo que cualquier ciudadano quisiera imaginar.
2 agentes con placa, con uniforme, con la confianza institucional que eso representa, terminaron siendo procesados exactamente por el mismo delito que juraron combatir el día que se pusieron ese uniforme por primera vez. Y mientras la Fiscalía sigue trabajando sobre los teléfonos, las laptops y los contactos incautados en busca de las piezas que todavía faltan de esta red, una cosa quedó demostrada la madrugada de este operativo. Ni el sistema 911 ni un puesto policial territorial están exentos de ser infiltrados si una estructura criminal tiene suficiente dinero, tiempo y paciencia para intentarlo. La pregunta que queda flotando, la que ninguna autoridad puede responder todavía con certeza total, es cuántas estructuras similares podrían seguir operando hoy mismo, en algún otro punto del país, esperando su propio año de investigación silenciosa antes de que finalmente caigan. Y aunque hoy el foco está puesto en Rudy Samir Escalante, José Abraham Caballero Cruz, Roxana del Carmen Polanco de Bonifacio y Norma Esperanza Solá de Castrillón, la verdadera prueba de este caso llegará en las próximas semanas, cuando se sepa si de esos 14 teléfonos, esa laptop y esa memoria USB salen los nombres de los 15 integrantes restantes, que según los propios reportes periodísticos que dieron seguimiento al operativo, completarían la estructura de 30 personas señalada desde el inicio. Hasta entonces, lo único confirmado oficialmente por la Fiscalía es lo que ya te contamos: 15 órdenes de captura, 21 allanamientos, 4 departamentos afectados y la certeza incómoda de que, al menos durante más de un año, 2 policías activos formaron parte de la misma red que su uniforme debía combatir. Si este caso te generó la misma indignación que a nosotros al descubrir hasta dónde había llegado esta red, déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para conocer, apenas se confirmen oficialmente, las próximas capturas que se deriven de esta misma investigación.